Estamos acompañadas de Norma Riccardi. Ella es alquimista, profesora de alquimia y de ciencias esotéricas. ¿Qué tema vamos a hablar? Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos mucho de qué hablar y vamos a empezar porque el público que nos ve querrá saber, y yo también, ¿qué es la alquimia? Bueno, la alquimia es una ciencia hermética y una disciplina espiritual. Lo que busca es la profundización del hombre hacia su mundo interno para desarrollar y tener una mejor calidad de vida. O sea, es un movimiento interno hacia una mejora en la vida personal, ¿no? ¿Dónde nace y cuánto tiempo hace que nació? Bueno, el inicio de la alquimia se pierde en la noche de los tiempos. En realidad, no hay registros que puedan decirnos inició acá. Tuvo un auge en Europa, sobre todo en la Edad Media, pero los registros que hemos hecho van hasta Egipto. Egipto ha sido una de las cunas de la alquimia importantes porque los grandes sabios de Grecia fueron a estudiar a Egipto y de ahí se nutrieron muchísimo y bueno, y ahí la alquimia tuvo su gran gala, ¿no? Que después se durmió y volvió a renacer en la llamada oscura Edad Media, cuando en realidad fue una edad donde hubo una luz muy grande para todos estos temas místicos y esotéricos. Es justamente una ciencia esotérica, ¿verdad? Es una ciencia esotérica. Le llamamos ciencia porque en realidad utiliza el mismo método científico de las ciencias comunes, la observación, la hipótesis, el análisis, la comprobación, porque, como te decía, es una ciencia, ¿no? Digo, o sea, es una ciencia y es una disciplina espiritual. Une las dos cosas, la comprobación, la observación, porque trabajamos con la naturaleza, pero también es una disciplina espiritual porque lleva a un cambio energético en la persona, ¿no? En el alquimista o en el aprendiz de alquimista. Bueno, tú me decías que que sos psicóloga y que estuviste estos 20 años, ¿no es cierto?, estudiando estos temas. Bueno, en realidad no terminé psicología porque no, siempre digo, no era mi palo. Me gusta muchísimo, sobre todo la parte de Jung, pero no me dedico a eso, no lo seguí porque no es algo que verdaderamente este, me ayudaba a contestar las preguntas que tenía. Pero quizás se vincule un poquito o no. Bueno, sabes que en realidad, si bien se hace todo un cambio en la psique de la persona, porque claro que sí, no es un proceso psicológico, que muchas veces se confunde con un proceso psicológico o un proceso solamente energético. No es un proceso psicológico porque nosotros no trabajamos con la psique de la persona, nosotros trabajamos con la energía de la persona, es más allá de la psique, va más allá de lo que es la personalidad, porque la psicología aborda a la personalidad y nosotros vamos más allá. Movemos la energía, movemos el símbolo que mora en el inconsciente de la persona y es eso en realidad lo que cambia la personalidad, no al revés. Contanos un poquito, ya que lo mencionaste, acerca de los símbolos. Bien, los símbolos, nosotros los seres humanos somos seres muy simbólicos. Todo tiene un significado para nosotros, todo, absolutamente todo tiene un significado. Nosotros el color que elegimos, la casa que elegimos, las cosas que nos gustan, las que nos disgustan, lo que normalmente desayunamos, lo que normalmente nos gusta comer, o sea, todo tiene un símbolo para nosotros, todo tiene un significado. Somos seres simbólicos y todo nos relaciona con algo, hacemos muchas asociaciones. Lo que sucede es que nuestro inconsciente, la parte realmente espiritual nuestra, nuestro mundo inconsciente, es el símbolo.
está repleto de simbología. Fíjate, por ejemplo, los sueños. Los sueños nosotros soñamos y nos despertamos en la mañana diciendo, qué sueño loco que tuve, este sueño es una locura. Lo que pasa es que el inconsciente maneja una lógica ilógica. No es una lógica como la lógica normal, nuestra, racional. Es una lógica ilógica. Nuestro inconsciente se mueve por el símbolo. Y el símbolo es algo universal. Te voy a contar una experiencia para mostrarte esto, para explicarte un poco qué es esto del símbolo. Cuando hicimos el viaje a Francia alquímica hace como 5 años, fuimos a Francia, toda la parte de Normandía, a estudiar toda la alquimia y las catedrales góticas. Y bueno, resulta que conocimos alquimistas en París, hice el contacto con alquimistas en París y les pedí que, bueno, que nos hicieran una breve charla, una breve conferencia para explicarnos los símbolos que existían en París y bueno, ahí en Normandía, ¿no? Nosotros llevamos un traductor, porque bueno, yo no sé francés, ellos no sabían español, entonces llevamos un traductor. Fue algo muy interesante lo que sucedió, porque empezó la conferencia, el alquimista empezó a hablar, a mostrarnos los símbolos que estaban en un PowerPoint y todo. Y claro, yo me concentré escuchándolo y yo entendía lo que él decía. Claro, no entendía el idioma francés, pero como él estaba hablando un idioma universal, que es el idioma de la alquimia tiene un idioma universal que nosotros le denominamos argot. Es un idioma único, el lenguaje de los iniciados, se le dice. Entonces, él estaba hablando ese idioma, si bien obviamente hablaba con francés, pero las palabras que decían son las mismas que se dicen en español. Aquí que el traductor que nosotros habíamos llevado, que por supuesto podía traducir francés-español, español-francés, no sabía el argot, no sabía el idioma de la alquimia. Entonces era muy gracioso porque él empezaba a hablar y decía puerta, ventana, fuente, ¿no? Y me miraba desesperado como diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? No entiendo lo que está diciendo. Pobrecito. Total. Entonces yo le dije, no se preocupe, le digo, deje que yo voy a traducirle a los alumnos, no se preocupe. Y él me miró sorprendido como diciendo, pero usted me dijo que no sabía francés. Pero claro, sé el idioma de la alquimia, que era el mismo idioma que él estaba hablando. Entonces el muchacho estaba hablando, yo les dije a mis alumnos que hicieran un ejercicio para poder conectarse con él y entendíamos perfectamente lo que él estaba diciendo, porque lo que venía era el símbolo, era el concepto. Ese concepto que venía lo entendíamos perfectamente y sin embargo él estaba hablando francés y yo estaba hablando español, porque es el símbolo que es universal. Hablando de los símbolos, te quisiera preguntar qué vinculación tiene con la masonería, por ejemplo. Bueno, la masonería es muy simbólica, utiliza mucho los símbolos y la masonería, por ejemplo, lo que sucede es que tiene todo un bagaje de ritos que son simbólicos. Toma mucho los ritos simbólicos de la alquimia, utiliza mucha simbología de la alquimia, utiliza, pero también mucha simbología egipcia, mucha filosofía. Lo que pasa es que el símbolo, como te decía, está en nuestro inconsciente y para poder mover verdaderamente a nivel espiritual, tenemos que mover el mundo del inconsciente y ese mundo es simbólico. Estás trabajando ahora en el Hotel Argentino. Contanos un poquito, y creo que estás haciendo un libro, ¿no es cierto? Estás estudiando los símbolos de este hotel de Piria, ¿no? Bien, bueno, ya que estábamos hablando justo de la masonería, tuve el honor hace 4 años de ser invitada. Se hicieron los 160 años de la Gran Logia de la Masonería en Uruguay y un amigo muy querido me invitó a formar parte de los conferenciantes para hablar un poco sobre todo este tema de la alquimia que está en las catedrales góticas en Francia, porque bueno, las catedrales fueron construidas por maestros masones,
y bueno, hay símbolos masones por muchos lados en las catedrales góticas, y bueno, y me invitó para hablar en ese evento precioso que hace 4 años que se hizo en el hotel. Y bueno, y ahí a raíz de todo eso, conozco a Juan Gabriel Méndez Requena y a su madre, la señora René Pereira de Méndez Requena. Y bueno, y sale todo el tema de que, bueno, de que ahí en el hotel tenía que haber alquimia, que ellos sabían que había alquimia, que bueno, que Piri era alquimista, pero no se sabía bien. Y bueno, les dije que me permitieran observar, y esa noche que me quedé ahí, subí y bajé escaleras un montón de veces. ¿Toda la noche te quedaste? Estuve un montón de horas subiendo y bajando y viendo los símbolos y todo, para después darles una contestación, a ver si verdaderamente existía alquimia ahí, porque también hay algo que es cierto, existe la copia, y Piria hizo 22 viajes a Europa. Imagínate, en aquella época. Y bueno, obviamente en aquella época la alquimia, las ciencias ocultas, el esoterismo, el espiritismo, porque él era espírita, el espiritismo, estaban de moda en Europa. Y bueno, y él era un hombre que tenía dinero, era un hombre que tenía muchos contactos, y perfectamente podría haber visto símbolos allá y haber dicho, bueno, esto me gusta, cuando haga el hotel allá en Piriápolis, voy y lo pongo. ¿Se copió? También podría haber sido copia. Entonces yo les dije a ellos, bueno, vamos a ver si verdaderamente son símbolos alquímicos, porque podría ser o no. Pero mirándolos y observándolos todo alrededor y viendo todo el conjunto que hizo de simbología, ahí me di cuenta de que sí, de que verdaderamente había dejado toda la obra alquímica, porque está toda la obra alquímica de principio a fin plasmada en el Argentino Hotel. Toda la obra alquímica. Y es tan interesante porque él, date cuenta que él a los 3 años que está inaugurado el hotel, muere. Ni siquiera lo pudo verdaderamente disfrutar, pero dejó toda la obra alquímica ahí. Lo interesante de esto es que uno ve, por ejemplo, su casa en Montevideo, donde está la Suprema Corte de Justicia, una casa preciosa con un simbolismo alquímico maravilloso, pero ves, por ejemplo, el Argentino Hotel, y ahí te das cuenta la diferencia que hay entre un lugar y otro. El Argentino Hotel es obra de un maestro. Ahí es un maestro el que plasmó el símbolo. La sapiencia que tenía con los símbolos que dejó ahí plasmados es una maravilla. Por eso estamos haciendo no solo visitas guiadas, sino que también estoy haciendo seminarios de alquimia para, bueno, iniciar a la gente interesada en todo eso, una vez al mes. ¿Aquí en Maldonado o sí, ahí en el Argentino Hotel? Sí, ahí en el Argentino Hotel, porque al tener todos los símbolos ahí a mano, tenemos todos los símbolos para trabajar energéticamente, para mover energéticamente. Porque los viajes que hacíamos, sobre todo a Europa, era porque acá no había simbología para poder trabajar. Y el símbolo es muy importante para nosotros. El símbolo en la estatua, el símbolo en el vidrio, el símbolo en la puerta, es muy importante. No es lo mismo a un estudiante pasarle un PowerPoint y decirle, mira, esto es esto, a decirle, mira, aquí está. Este es el símbolo, aquí está plasmado, y dar vuelta a la estatua y observarla y mirar, y el movimiento que parece que hace con el pie, que hace con el dedo, lo que te muestra, lo que señala, la mirada, todo tiene un significado. Entonces es maravilloso tener un lugar así para poder trabajar alquímicamente. Qué interesante, ¿no? Y lo que me contabas, que me llamó mucho la atención, algo como que llega hasta la azotea de Aedo. Eso me impactó. Sí, todo empieza, la obra alquímica que dejó plasmada don Francisco empieza enfrente del hotel, en el mar. Si nosotros estamos parados bien frente al hotel, en la Rambla, parecería que hay un portón abierto hacia el mar, y hay una escalera que baja, ¿no?, hacia lo que es la playa, que en la antigüedad era la única escalera que existía para bajar hacia la playa. Y tiene 2 cálices al lado,
Y después recién ahí se puede cruzar la Rambla de los Argentinos y están lo que se denomina los Leones Alados. Entonces todo empieza frente al mar, se cruza donde están los Leones Alados. Después recién ahí se puede ingresar a los jardines donde está una estatua de la niña con el pez, donde está la dama con el cántaro, donde están los cálices del dios Baco o Dioniso, la dama con el tronco de roble petrificado, la dama con la barca, el otro cáliz del dios Dioniso y después la dama con la lámpara de aceite. Toda una simbología maravillosa hasta poder ingresar a lo que sería el hotel. Hasta el nombre, fíjate el nombre, qué interesante. Normalmente a veces uno le dice hotel argentino, sí, ¿no? Porque es lo normal, ¿no? Hotel argentino, hotel, no siempre pone, no, pero no se llama así, se llama Argentino Hotel. Sí, a la inversa. Si me permites, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos.